Y vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Elizabeth, ¿quisieras dar gracias, por favor? Claro que sí. Papá, te amo, muchas gracias por este tiempo que podemos gozar juntos, porque podemos venir a tu mesa y recibir lo que tú ya preparaste para nosotros, Padre. Nos venimos a servir. Santo Espíritu, revélanos tu palabra que nos lleva a toda verdad y escríbela en nuestros corazones para nosotros y para los que vean el video después. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bienvenida, Helen. Qué bueno que ya estás con nosotros. Página 35. Hemos estado entendiéndonos en el llamamiento divino. Y quiero asegurar que tenemos claridad en cuanto a que el llamamiento divino no es nada más el que Dios te llame a que hagas algo, sino que Él te nombra, te declara su hijo. Y que eso sea realmente la verdad fundamental que opera en nosotros cuando escuchamos, cuando meditamos, cuando el Espíritu Santo te dice que eres llamado de Dios. Porque convencionalmente el llamado se interpreta como el llamado a un oficio, el llamado a un trabajo, el llamado a un ministerio. Y eso no es. Nos ha llamado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, pero ese llamamiento empieza con el nombramiento y la escritura prevalente, hay dos escrituras prevalentes allí. Una es Primera de Juan capítulo 3, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué cosa? Llamados hijos de Dios. Entonces puedes ver el llamado como el nombramiento, la declaración. Y luego tienes el Salmo 2, donde dice, yo declararé el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está el nombramiento, ¿sí? El que Dios te llame, te declare su hijo o su hija. Y creo que se hace obvio, se hace obvia la importancia de tener eso en nuestro corazón. Que no soy yo llamándome hijo de Dios, sino es Él declarándome su hijo. ¿Y qué diferencia hace eso en tu corazón? Vamos a comentarlo ya. Entonces, empezamos contigo, Helen, para que entres a lo bueno. Sí, pues para mí ha sido muy importante entenderlo así, entender en que mi padre es el que me está llamando, el que dice que soy su hija. Es importante porque ahora tengo una identidad, ahora sé que soy su hija, lo creo en mi corazón porque así lo siento. Antes no, pero ahora sí. Cuando está uno viviendo alguna situación, yo le digo, papá, soy tu hija. Yo lo declaro y le digo, soy tu hija. Y pues ha sido hermoso vivirlo así porque al menos sé que tengo un padre eh, que todo me va a suplir. Tengo esa confianza de ir a él y que sé que él todo me va a suplir en mi espíritu, lo que yo necesite en mi espíritu, no lo de afuera, sino primeramente es lo que yo necesite adentro. Necesito de su amor, de su paz, de su gozo. Entonces, el ya estarlo viviendo así, sé que todavía nos faltan muchas cosas por
vivir muchas cosas que papá quiere transformar en mí, y van a venir cosas, cada vez más cosas que él quiere transformar. Pero ahora sé y tengo la confianza que lo que venga, lo puedo vivir con él, con esa confianza, porque con ese padre que tengo, todo lo tengo en él. Entonces, tengo esa seguridad ahora. Sé que pues mientras yo esté aquí voy a vivir muchas cosas, pero ahora sé que no estoy sola y que tengo un padre eh, que maravilloso, ¿no? Que con su poder puedo vivir todo lo que tenga que vivir. Papá ya sabe lo que voy a vivir, pero yo no, pero tengo esa fe y esa esperanza en mi papá, y sí me siento su hija, y, y sí, las palabras que él dice en estos versículos, que él dice que soy su hija, así lo creo, así lo estoy viviendo ahora, con esa fe, con esa esperanza, con ese llamamiento. Sé que me llamó para que hacerme idéntica a su Hijo Jesús. Él quiere eso, ahora lo entiendo, ¿no? Él quiere eso y él anhela eso, que yo viva su vida como su hija amada. Y eso les puedo compartir. Gracias, Helen. Gracias, Elizabeth. ¿Qué nos compartes? La pregunta era cómo me sé hija o cómo estoy viviendo el ser hija. ¿Cómo te conectas y cómo estás viviendo el ser llamada o nombrada hija por Dios? Me conecto en identificarme Abba, o sea, el llamarle Abba, el estar todo el tiempo en comunión con Él, en estar aprendiendo a ser guiada por Él, por medio del Espíritu Santo, y ya no tanto basada en sentimientos o pensamientos, sino en lo que Él está escribiendo en mi corazón de que soy, y que conforme lo que soy es lo que estoy aprendiendo a caminar. Y es increíble lo que Él está haciendo en mí, y puedo ver que este es su gozo, que Él se está deleitando en que le crea. Esto. Gracias, Elizabeth. Marco. Pues, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok. Yo también estoy viviendo el ser hijo de Dios, y lo puedo apreciar en que en cualquier momento puedo hablar con Él. De hecho, pues prácticamente todo el tiempo estoy pidiéndole, preguntándole, escuchándole. Él me habla en mi espíritu, me enseña cosas que quiere que yo vea. Muchas veces cuando no encuentro algo, por ejemplo, los audífonos del teléfono, alguna cosa, digo, papá, ¿dónde dejé esto? Y me lleva directamente a donde está. No sé cómo ocurre, pero a veces me hace cambiar de cuarto, a veces simplemente mueve mis manos y encuentro lo que estoy buscando, ¿no?
otra situación es que pues es maravillosa la provisión. Dice Helen, la interna, pero también en mi caso es la externa. Él me provee de alimento, ¿no? De los recursos que necesitamos para vivir en la casa. Es maravillosa la provisión de mi padre y la constatación de que he salido de la maldición de Adán y que puedo tener confianza en que la promesa de provisión que viene en Mateo 6:33 pues es una promesa real, ¿no? Es una promesa que he constatado a lo largo de 5 años que es real. Y bueno, desde mucho tiempo antes, nada más que no tenía yo esta confianza que ahora tengo, ¿no? Así es como yo lo vivo, ser hijo de Dios. Y bueno, como lo hemos visto, está en su palabra, está soportado por la Biblia, ¿no? Y yo le creo a mi papá. Gracias, Marco. Bueno, la razón por la que está en primera instancia en cuanto a las realidades divinas. ¿Se acuerdan que estamos entendiendo que revelación nos introduce a 3 realidades divinas? Y las resumimos en la sesión anterior, que estas 3 realidades son: Dios me declara su hijo, Dios me hace su heredero y vive su poder en mí. Esto es lo que Él quiere producir en nosotros, y esto es lo que representa o lo que está incluido en el término de ser hechos hijos de Dios. Si la declaración no sería suficiente si tú no puedes vivir, si no puedes participar de la naturaleza divina, si no puedes operar en la abundancia de la riqueza de Dios, que es mucho más que el concepto de riqueza humano, terrenal, y si no participas del poderío divino, ¿no? De la capacidad de Dios para ser. Entonces, por eso estamos recibiendo esto, la verdad que nos permite vivir la identidad de hijos. Hay una escritura más que debemos tener presente aquí y que la pueden poner en sus hojas, y es Romanos capítulo 8, verso 15 y 16, donde se nos dice que no hemos recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ahora, Abba Padre. O sea, este poder llamar a Dios papá no puede ser ficticio, sino que es producto del espíritu de adopción en ti. ¿Sí? Y eso está corroborado en Gálatas capítulo 4, donde dice que por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, por el cual podemos clamar Abba Padre. Sí, entonces tengan eso presente. Ahora el versículo 16 de Romanos 8 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí está la validación, ¿sí? No es que tú te supongas, no es que tú te creas por ti mismo, sino es que Dios mismo te lo está ratificando en tu espíritu. Y de allí la importancia de vivir en el espíritu y abandonar la vida almática, ¿no? O sea, el ser humano funciona reaccionando sentimental, intelectual y volitivamente a lo que lo rodea, a sus deseos, a sus necesidades. Es una existencia
terrible. Pero nosotros como hijos podemos vivir desde el Espíritu y entender que nuestra vida proviene de Dios, pero no es un provenir antiguo, sino presente, ahorita mismo. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo. Recibes ese testimonio que llamas a Dios, papá. Y ya estás en la comunión que te permite participar de la naturaleza divina, la cual te es provista en tu espíritu para que las vivencias divinas, por ejemplo, Helen decías, yo no sé qué viene. Pues fíjate que sí puedes saber qué viene, pero no como lo piensa el ser humano. El ser humano quiere adivinar, ¿no? Y el diablo quiere que adivines y que le creas adivinos. Pero lo que tú y yo podemos saber es que lo que viene es las vivencias que nuestro Padre ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? Entonces, cuando quedamos claros en que, ¿qué viene hoy? Lo que mi Padre tiene preparado. Entonces surge esta situación. No me enfrasco en la situación, no empiezo la reactividad humana, sino que vivo el recibir de Dios la vivencia divina que Él quiere proveerme para esta situación que surge, para aquella, para todo. Y es así que entras y participas de la realidad divina. Y por eso Dios nos ha tenido caminando muy despacito esta parte, porque tiene que quedar bien establecido en nuestro corazón. No solo la claridad de la revelación, sino la comprobación y el arraigo, ¿verdad?, vivencial en esto que ahora es nuestro. Entonces, ser llamados hijos es el nombramiento oficial, es el decreto divino que establece nuestra identidad como hijos. Pero eso conlleva la vivencia, ¿sí? Sin la declaración, ¿con qué derecho o sea, no hay provisión? Pero una vez que recibes, por eso es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho legal divino, no humano, de ser hechos hijos. Bueno, aquí está la hechura. La hechura empieza con no solamente engendrarte, que es el decreto divino, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, cuando le permitas al Espíritu Santo profundizarte en esa declaración, te vas a asombrar, ¿no?, de todo lo que está incluido en ese corto párrafo. Porque no solamente Dios dice, pues yo digo que eres mi hijo y eres mi hijo porque yo lo digo. No, Él dice, yo te he engendrado. Y allí va a responder el espíritu de hijo que te ha sido dado. No el espíritu humano. Ese no puede recibir eso, no puede vivirlo para nada. Pero el nuevo espíritu que ha nacido de Dios, que es engendrado por Dios, por supuesto que disfruta. Como Jesús lo hizo cuando el Padre declaró, ¿se acuerdan el día del bautismo en el río Jordán? Que el Padre declara, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Pues aquí está tu declaración. Y es muy importante entrar a vivirlo. Entonces, vamos a ver el contenido de esta página 35, porque aquí hay algo muy importante, ¿no?
empieza diciendo, el llamamiento de Abba no es vano. Y ya estamos hablando del contenido. Vano quiere decir vacío, sin sustento, sin capacidad de cumplimiento, etc. Pero el llamamiento de Dios, dice, nos ubica en un enorme privilegio por gracia. Él no hace nada vanamente, tiene todo previsto y provisto para transformar mi realidad eternamente y así cumplir su promesa en mí. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo ahora es mostrarte que eres igual a Jesús, porque así como Jesús fue el primogénito, era el unigénito, ¿recuerdan? El único engendrado por Dios, lo quiere decir unigénito. Pero una vez que Jesús se invierte para hacer posible nuestra adopción, Él ahora viene a ser el primogénito, el primer engendrado por Dios, entre muchos hermanos engendrados por Dios. Y aquí entramos a semejanza. ¿Sí? Por gracia. Y esto es lo que el principal producto de esta realidad divina es que puedas vivir comunión en semejanza con Jesús. Porque si no ocurre esto en tu corazón, Dios no establece en ti que Él te engendró, que eres hijo o hija natural de Dios, no postizo. ¿Sí? Entonces, nunca, jamás podrás relacionarte en semejanza como igual. Siempre tendrás esta inferioridad que es natural al ser humano. Por eso, cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, eso es una expresión vana y es un engaño. Pero vivir ser hijo requiere esta verdad operante en tu espíritu de ser engendrado por Dios, porque no hay otra forma de hacernos legítimos. ¿Sí? Y esto es lo que Dios ha hecho y la razón por la que podemos vivir comunión en semejanza. Quiero otra vez pedirles que participen sobre este término. Por ser engendrado o engendrada por Dios, puedo vivir comunión en semejanza. ¿Qué te muestra el Espíritu Santo? Elizabeth, por favor. Yo ahí estoy un poquito atorada porque si bien Jesús me dijo, o sea, me enseñó a que ya no quería que me relacionara con Él como mi Señor, perdón que tengo gente trabajando aquí en el internet y van a estar pasando. Pero bueno, si ya no me estaba relacionando con Él, permítanme tantito, ok, perdónenme. No hay problema. Esperamos a Elizabeth. Te pedimos que nos comentes, Marco. Sí. Favor. Sí, desde que mencionaste esto, me vino a la mente el versículo de el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, me queda a mí muy claro que si no soy semejante, esto no puede ocurrir. La única manera en que puede ocurrir esto de que yo sea un espíritu con Cristo es que seamos semejantes, no que seamos de la misma genética, de la misma naturaleza divina, ¿no? Entonces, entiendo y pues vivo esta semejanza, ¿no? ¿Puedes compartirnos cómo estás aprendiendo a vivirla?
Sí, bueno, esto empezó hace ya algunos años cuando recién empecé a entender lo de la adopción. Jesús, yo venía acostumbrado de 20 años de llamarle Señor y empezamos un jueguito de hermanos, ya lo he comentado aquí, donde cada vez que yo le decía Señor, él empezaba a corretearme alrededor de Abba para darme un coscorrón por haberle dicho Señor, como esos juegos de hermanos, ¿no? Que se dan. Y eso ocurría cada vez que yo le decía Señor. Se desataba ese juego, esa corretiza, ¿no? Y esto duró 6 meses, día y noche, ¿no? Todas las veces que yo le decía Señor, empezaba eso. Entonces, hasta que se me quitó la costumbre de decirle Señor. Y bueno, Dios me ha dado una larga instrucción sobre lo que es el tema del poder y me ha hecho entender cómo lo maravilloso de la venida de Jesús es que viene a ponerse al igual que nosotros, ¿no? Junto a nosotros, viene a hacerse como uno más de nosotros para que nos podamos, o sea, al tomar esta acción Jesús rompe el esquema de poder que existía, donde la gente veía a Dios como alguien grandote, enorme, por encima de nosotros, con la capacidad de aplastarnos, de darnos un pisotón como carrachas, ¿no? Y, y viene a ser uno más de nosotros, ¿no? Viene a ponerse al mismo nivel, a decirme, oye, pues quiero relacionarme contigo de igual a igual, ¿no? Y eso es maravilloso. Gracias, Marco. Lo único es que Jesús no se rebajó al nivel humano. Tomó la forma de hombre, pero Juan 1:14 dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es nada más importante entender que si Él se hizo en forma de hombre, nunca, porque hay estas doctrinas que dicen que Jesús era humano y también divino, ¿no? Lo cual hubiera hecho corrupto y santo. Es completamente absurdo. Tratando de explicar cuando dice que tomó la forma de hombre, pero él jamás fue humano. Lo que al tomar la forma de hombre y estar entre nosotros, él entonces procedió a hacer el trabajo necesario para sacarnos de ese estado inferior y traernos a semejanza con él como hijos de Dios. Y creo que es importante nada más que esto quede claro en nuestro corazón, ¿no? Tu semejanza con Dios no es porque Jesús se haya hecho menos de lo que era, sino es porque Él te ha abierto el camino nuevo por el cual tú puedes ahora ser hecho como Él es. Y eso es muy, muy, muy importante. A ver, no te estamos escuchando, pero ya. Que es muy importante la aclaración para mí. Muy bien, gracias. Ahora sí, Elizabeth, por favor. Mis disculpas otra vez, pero estamos cambiando de compañía de internet. Que si bien Jesús me enseñó a ya no relacionarme con Él como Señor, donde yo venía a Guanaguana y era allá arriba en los cielos, sino que realmente aquí conmigo, no he podido hacer esa transición a relacionarme con Él como mi amigo, como mi hermano, como igual. No, o sea, estoy atorada ahí.
y estoy confiando en el proceso del Espíritu Santo, pero sí me veo que no arranco. O sea, creo que, pero no. Y bueno, pues confiándole ahí el entendimiento a él. Entonces esto, gracias Elizabeth, esto es precisamente por qué estamos recibiendo esta verdad. Sí, porque hay muchas cosas que vas a entender que ya vives como hija, pero hay estos bloqueos, son argumentos, ¿no? Que existen en nosotros que ni siquiera entendemos a veces, pero que Dios los va a confrontar, los va a exponer para que tú estés en acuerdo con Él de que sean derribados y entres a la libertad que quiere que experimentes en poder vivir semejanza con Dios. Creo que lo positivo es que estás abierta a ello, estás dispuesta a vivirlo y que tienes claro que no es algo que tú vas a cambiar en ti, sino que Él va a producir en ti. Y entonces está atenta a las operaciones del Espíritu, ¿no? A la revelación que recibes, al redargüimiento que sigue, a la corrección, para que ocurra el proceso divino, ¿no? Que te lleve allí. Gracias. Helen, ¿qué nos comentas sobre esto, por favor? Ya. Igual a mí al principio, hace muchos años, la forma que me enseñaron cómo ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues me enseñaron que era Dios, pero así como un Dios fuera de mí, ¿no? Y también a Jesús. Entonces sí, hace muchos años a mí me costaba mucho trabajo verlo como mi hermano. Pero el Espíritu Santo me ha llevado y a lo mejor ni cuenta me di cuando yo empecé a sentirlo como mi hermano. Y es algo que siento, ¿no? Que lo veo así, que es mi hermano. Y pues eso lo ha hecho el Espíritu Santo porque ahorita con estas preguntas yo trataba así como de buscar algo, pero es algo que ya está en mí y que pues solo el Espíritu Santo lo pudo haber hecho, ¿no? El Espíritu Santo, Abba y mi hermano Jesús. Sé que hay muchas cosas que todavía el Espíritu Santo me va a ir revelando, me va a ir enseñando, pero ahorita les puedo decir que yo siento que es mi hermano. No lo puedo explicar, pero lo siento. Y pues me relaciono con él así como mi hermano, le digo hermano Jesús o Jesús. Ayer precisamente tenía una plática con una personita que me llamó, estaba viendo una crisis y yo en el nombre de mi hermano Jesús quite todo ese pensamiento que hay en tu cabeza, ¿no? Pero así, o sea, no me había dado cuenta hasta ahorita que pues es algo que ha hecho el Espíritu Santo en mi espíritu. Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Miren, este asunto de el proceso divino que va a activar en nosotros la capacidad de vivir comunión. Y estamos empezando a entender, a recibir revelación sobre lo que es comunión en el lenguaje divino, es vivir siendo uno. ¿Sí? Entonces, nuestra parte en comunión es lo que mencionaba ahorita Marco en 1 Corintios 6, me uno al Señor y soy un espíritu con Él. O sea, me toca a mí elegir participar
pero puedo elegir porque Él ya decidió darme acceso. ¿Sí? Y al llamarnos hijos, está incluida la comunión, porque eso es lo que vive Jesús. Y entonces el asunto aquí es que podamos no solamente entender el proceso que Dios va a seguir para nos sembrar, germinar, arraigar, crecer y fructificar esto en nosotros, porque todo lo perfecciona, ¿no? Hasta la plenitud de Cristo. Pero allí está el punto, ¿sí? Que ser hechos hijos no puede detenerse. No puede detenerse en que quedemos medios hijos, ¿no? Que vivamos comunión en un mínimo porcentaje, lo cual comparado a la existencia humana es algo enorme. Que vivas una fracción de la presencia de Dios es algo, tremendo. Pero a eso no fuiste llamado o llamada. Somos llamados a vivir la misma existencia que Jesús. Y entonces todo empieza con creerle, ¿sí? Y ese creer tiene que ser perfeccionado, por eso la fe tiene que ser limpiada en nosotros. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la purificación de la fe en nosotros? No es que la fe que Dios te dé venga contaminada, pero es que yo necesito que Él remueva de mí todo lo que no le cree. Porque si no hubiera estorbos en mí, su trabajo se cumple, ¡pum! Ya estás superando, ya estás en la plenitud de Dios. Pero es todo esto que Él tiene que primero que todo establecer el cimiento de confianza, que es amor, porque la fe obra por amor, y es en amor que recibo, es por amor que soy llamado a ser hecho hijo, es por amor que soy engendrado por Dios, es por amor que voy a ser traído a semejanza con Jesús. Adelante, Marco. Que esto que mencionabas es el equivalente a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Por supuesto. Que son engaños que hemos recibido y que hemos creído y que Él está desbaratando, que es a lo que vino, ¿no? A deshacer las obras del diablo. Exactamente. Gracias. Todo engaño que está operando, pues lo crees como verdad. Y entonces el proceso de Dios es revelación que va a exponer y a confrontar lo que no es su verdad, pero que ha estado en tu corazón como verdad. Entonces tiene que ser confrontado, expuesto y vivimos el proceso de libertad, ¿no? Que es redargüimiento para luego en libertad poder recibir la corrección. Entonces, cuando estás en revelación, Dios te muestra, pero no puedes comprenderlo del todo porque están los estorbos trabajando, ¿no? Que se oponen a que lo puedas recibir con libertad. Luego brincan los peros y los argumentos en nosotros que están operando. Y nuestro Padre está bien con eso, o sea, Él sabe que Él tiene que enderezarnos, ¿no? Uh-huh. Completamente. ¿Sí te ayuda eso, Marco? Sí, claro. Muy bien. Entonces, vivir semejanza es el objetivo de Dios, porque la comunión solamente puede darse en la dimensión en que nos aceptamos, nos reconocemos hijos. Y ese reconocimiento lo produce Él por medio de lo que va haciendo en cada corazón. Pero es importante que veamos el cuadro final. ¿Sí? El cuadro final es comunión plena. El cuadro final es que
cada uno de nosotros podamos vivir la plenitud de Dios como la vive Jesús. En Colosenses 1 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Efesios 3 dice que si te arraigas y cimentas en amor, vas a llegar a ser lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Semejanza, ¿lo ves? En Él ya habita toda la plenitud de la deidad. En ti y en mí está siendo desarrollada. Pero está siendo desarrollada porque ya hay semejanza. Y por eso hemos dicho que el fundamento de semejanza es el origen. Por favor, piensen en esto. El fundamento de semejanza es el origen y a lo que vamos es, fui hijo de Adán, totalmente no semejante con Dios. Dios me invita a ser hecho su hijo. Lo acepto. Él destruye en el bautismo en Cristo al hijo de Adán, engendra un hijo suyo, y ahora Jesús y yo tenemos el mismo origen, engendrados por Dios, por el Padre. Y allí está el fundamento de semejanza. Entonces, Jesús, mi hermano mayor, él es la medida de la perfección, ¿sí? Y yo estoy siendo criado, crecido por Dios, hasta que eso se cumpla en mi vida. Pero ya soy. Y lo hemos ejemplificado con el árbol crecido y maduro, ¿verdad? Que ya está pleno. Y el retoño que acaba de nacer de la misma especie, ya es. Si es manzano, ya es manzano. Pero todavía no puede manifestar todo lo que el árbol perfecto hace porque tiene que desarrollar lo que ya es. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo en el procesamiento de esto que Dios está presentándonos el día de hoy. O sea, recibe la verdad de tu origen en Dios y recibe lo que está implícito con ese origen. Y luego vive la esperanza, ¿sí? Porque vamos a llegar a este asunto de qué produce el llamamiento de Dios, el que yo pueda vivir una esperanza viva. ¿Qué espero? Crecer en la semejanza de Jesús, en su totalidad. Entonces, me reconozco en semejanza y me reconozco desarrollando a la plenitud de Cristo. Pero no me reconozco como antes, por ejemplo, que era una cosa absurda una vez que Dios te la muestra, en que un día voy a ser como Jesús, pero ahorita soy como Adán. ¿Te das cuenta? O sea, no, eso no puede suceder. Y creo que ahí está el meollo de esto, ¿no? Entonces, viendo su hoja, dice, Dios me llama a ser hecho su hijo. Hay un proceso aquí, ¿no? Yo recibo el enorme privilegio que por gracia este llamado me concede. Si no lo recibo, ahí está el proceso detenido. No avanzamos. Pero si lo recibo, entonces eso crea una expectativa en mi corazón. Eso me permite ya no aceptarme en mi estado anterior. Y esta es otra de las enormes transiciones, ¿sí? De ser hijo de Adán a ser hijo de Dios. Cuando te ubicas en ser hijo de Dios, todo lo que en ti no funciona como hijo, ¿cómo lo vives?
pues lo debes vivir en la expectativa de que el responsable de la promesa te cumpla. No en la condenación ni en el ser reprobado, ¿no? Sino en, Padre, me llamaste a ser hecho tu hijo, esto en mí no está funcionando como Jesús, lo tengo claro, entonces aquí estoy para que cumplas tu promesa en mí. Y eso se aplica no solamente a lo que consideramos negativo, sino a las limitaciones en comunión que muchas veces hemos aceptado. O sea, el Espíritu Santo se va a encargar de estarte mostrando a Jesús con el fin de que acepte ser hecho como Él es. Y por eso en la página sigue diciendo, Dios es responsable de toda la provisión necesaria para transformar mi realidad eternamente. Y yo aprendo a permitir que mi Padre cumpla su promesa en mí. Vamos a añadir otra escritura aquí que es 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Recuerdan qué dice ahí? Dice, por tanto, nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Personalizas eso y dice, por tanto yo, mirando a Jesús, sin estorbos, sin vergüenza, con cara descubierta, quiere decir sin temor, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque también yo nací de Dios. Entonces, ¿qué me muestra el Espíritu Santo? La gloria de Jesús. ¿Con qué fin? Con que yo me acobarde ante su gloria, que yo me sienta diferente ante su gloria. ¿Recuerdan lo que le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios? Creo que es el capítulo 1 de Isaías, si no estoy equivocado. Dice que en una visión vio la gloria de Dios y él dijo, muerto soy. O sea, esto es maravilloso, pero terrible, porque aquí no pertenezco, ¿no? Muerto soy porque he visto la gloria del gran rey. Pero a ti y a mí nos es mostrada la gloria de Jesús para ser hechos en la misma imagen que Él. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo te va mostrando de Jesús es para que tú aceptes ser como Él es, para que tú aceptes vivir lo que Él vive, para que aceptes ser hecho como Él es. Y conforme lo aceptas, eres transformado en la misma imagen que Él, por el Espíritu Santo. Y aquí se establece entonces un estado de esperanza. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza que alberga tu espíritu? Pues creo que sería una buena pregunta, ¿no? Marco, ahí ya cambiaste tu cámara. Vamos a comentar. Helen, ¿cuál es la esperanza que alberga tu espíritu, que vives? Buena pregunta. Ser idéntica a mi hermano Jesús, ser transformada, como el Espíritu Santo nos decía, que cada vez que me muestre a Jesús, que yo vea a Jesús, es porque a eso me quiere llevar, ¿no? A esa transformación de ser idéntica a Él. Entonces, ahorita lo que siento de esa esperanza es que sea transformada, idéntica a mi hermano Jesús.
sé que ya al momento de nacer, ya soy idéntica como nos compartías la otra vez, pero que yo lo viva así, como mi hermano Jesús. Esta es mi esperanza. Gracias, Helen. Marco, ¿cuál es tu esperanza? Lo que alberga tu alma. La esperanza que alberga mi alma es la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en mí. O sea, yo sé que ya vive en mí Jesús y que está en mí y se manifiesta, y algunas personas lo pueden ver, pero esta manifestación gloriosa donde Él en plenitud está viviendo en mí y ya no me veo fuera del uno con Él. Esa es la esperanza, ¿no? Ser uno con Dios, ser uno con Jesús. Y que ya no viva yo, que Él sea el que vive en mí, ¿no? Esa es mi esperanza, ¿no? Gracias, Marco. Elizabeth, si puedes contestarnos. Sí, Efesios 4:13 dice que llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, una experiencia completa de Él, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esa es mi esperanza, que pueda darle el gusto a mi Padre de operar, o sea, que en mí se opere Cristo completamente, su gobierno, todo. Muy bien, gracias, Elizabeth. Ahora, vamos a estar seguros de vivir bien esta esperanza, ¿de acuerdo? Porque si se dan cuenta, todas las palabras que Dios usa, el enemigo se ha encargado de corromper su significado y por lo tanto la vivencia, ¿no? Entonces, cuando decimos, pues yo espero, estamos diciendo, pues ojalá se cumpla. Y eso no es una esperanza divina. Eso es absolutamente opuesto a la esperanza viva que la fe produce. Recuerden que fe tiene una sola función, es habilitarte para que vivas creyéndole a Dios activamente. Es todo. Y por eso Jesús es autor y consumador de la fe. Sí, porque hay un proceso entre el inicio de fe en ti y el cumplimiento de la promesa. La promesa cumplida ya no requiere fe, ya está cumplida. Entonces la fe opera para que vivas en esperanza viva el cumplimiento de la promesa en tu vida. Y debido a que tú no vas a cumplir la promesa, sino que esto es asunto de quien lo ha prometido, entonces tú y yo podemos vivir una esperanza correcta, ¿sí? Que se vive en certidumbre de fe. Certidumbre de fe está definido en Hebreos capítulo 11, la certeza de lo que espero, ahí está la esperanza, que espero que Dios cumpla lo que me prometió. Y la convicción de lo que no veo. ¿Sí? Así que este llamamiento divino a ser hijo, a ser hija de Dios, te permite entonces vivir en la esperanza viva de la plenitud de Dios en ti. Por ejemplo, tú y yo ya no tenemos que esperar que Dios viva en nuestro corazón. Eso ya está cumplido. Si ya no estamos, pues ojalá un día, ¿no? No estamos en donde estaban la primera
generación de la familia divina, ¿no? Que estaban esperando que viniera el Espíritu Santo. Esperando. Y vivieron esa esperanza y Dios cumplió. Pero una vez que vino, pues ya no seguían esperando que viniera. Ahora se trataba de qué sigue, ¿sí? Entonces tú y yo ya no estamos en la esperanza, por ejemplo, de que Dios nos adopte. Ya estamos viviendo nuestra adopción. ¿Qué esperamos ahora? Esperamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Que se cumpla la promesa completa en nuestras vidas. Y eso es lo que te mantiene moviéndote hacia adelante. Lo que no te permite estancarte. Y por eso en la vida de Pablo, él nos comparte su vivencia. Dice, esto es lo que yo hago. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que sigue hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ten muy presente permitirle al Espíritu Santo establecerte en la esperanza viva. Viva quiere decir activa, operante en tu espíritu. Y de esa manera vas a permitirle a Él estar haciendo lo que sigue, para que la dimensión que has vivido de Dios continúe creciendo. ¿Sí? Y esto entonces no te va a permitir estar, como dice el Espíritu Santo en 2 de Pedro, ni ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de cualquier comentario que ustedes quieran hacer sobre esto de la esperanza viva y qué se llevan de esta sesión, por favor. Empezamos contigo, Helen. Pues ahorita hablándome también el Espíritu Santo, abriendo mis ojos porque cada vez lo que ya lo he repetido varias veces, mi papá va profundizando más y más. En esperanza lo entendí la vez pasada de una forma y ahorita el Espíritu Santo me profundiza más. Y es en esa esperanza viva, como decías, no humana, sino en esa esperanza de vida que yo espero en esa fe que papá me da para creerle, que yo espero mi transformación y esas vivencias, esas obras que papá ya tiene preparadas para mí cada día, vivirlas en esa esperanza. Y cada vez que yo permita, va a haber esta revelación de parte del Espíritu Santo, pero ahora ya con esta convicción de que es una esperanza viva. Bueno, no sé, ahorita me llegó esa palabra que es una esperanza viva, no, a lo mejor no lo puedo explicar, pero está aquí en mi corazón y esto cambia también ahorita mi mente. Es lo que les puedo compartir, me llevó esto en mi corazón. Gracias, Helen, gracias. Marco. Bueno, yo esta esperanza viva pues la estoy viviendo, es algo que ya está en mí por la gracia de Dios. Y lo que me llevó a esta reunión es esta distinción que hiciste importante, en que Cristo no viene a ponerse a nuestro nivel, no se rebaja, ¿no? Sino que nos levanta a su nivel, ¿no? Hace todo lo necesario para que nosotros podamos estar de uno a uno con Él, ¿no? Y que estamos en este proceso de unidad con Él
que es un proceso mental más que nada, ¿no? Es de ir derribando argumentos, ¿no? Y engaños que el diablo forjó en nuestro corazón, ¿no? Que ya lo somos, pero no lo vivimos porque en nuestra mente no está limpiado todo eso, ¿no? Estamos en el proceso de santificación, ¿no? Gracias, Marco. Elizabeth. La esperanza de que Cristo, que es mi vida, se va a manifestar y estoy esperando eso, de que Él se manifieste. Amén. Aquí conmigo. Gracias, Elizabeth. Pues me encanta cómo termina Efesios 3 y para mí es como una fuente para vivir la esperanza que alberga mi espíritu, ¿no? Porque dice aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, esto que Dios está presentándonos, nos corresponde a cada uno permitir que el Espíritu Santo trabaje, ¿no? En revelación, en redargüimiento, en corrección. Y luego viene la instrucción en justicia, pero ocupémonos de pasar el puente. Recuerden que inicia con que tus ojos sean abiertos a lo que hoy Dios te ha mostrado. Ha habido redargüimiento en las partes que te ha mostrado que hay áreas de limpieza, áreas de argumentos, áreas de estorbos, etcétera, engaños. Vive el redargüimiento para que haya un fruto de libertad, ¿no? Y una vez en ese estado, ser ahora traído a la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo ve las cosas Jesús? ¿Cómo opera Jesús? Eso es la corrección. Es que libre de lo que te estorbaba, ahora tú puedes recibir el cómo vas a vivir, cómo eres. Porque eso es lo maravilloso, que Dios no te dice, mira, tienes que cambiar. Él se encarga de traerte la visión para que permitas que Él transforme y luego, libre de lo que te estorba, establezca, ahora, esto es quién eres, esto es cómo funciona la cosa, esto es cómo vives. Y ahí se corrige nuestro ser, ahí entramos en lo correcto, ¿verdad? Eso es corrección, es hacer correcto. Y en ese estado puedes ahora crecer. Entonces esto nos permite ver el proceso, ¿sí? Y vivirlo con gozo, porque el comprometido a hacernos como Jesús es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, gracias por vivir con cada uno de nosotros el proceso de hacernos hijos y aclararnos que tú no vas a cumplir a medias. Tú nos vas a llevar a la perfección de Jesús, a la plenitud tuya en nosotros. Y eres poderoso para hacerlo. Todo esto opera en amor. Y es allí donde nos invitas a arraigarnos, viviendo tu amor, recibiendo tu amor, amando contigo. Y de esta forma vendremos a comprender y a conocerte en nosotros. Gracias, Padre, por esta sesión y por lo que continuarás haciendo en cada una de nuestras vidas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marco. Sí, que si me permites unos minutos ahorita que terminemos. Bien, nos reconectamos.
Bendiciones. Bendiciones, bye. Bye.